Y se pone bien pendeja para salir. Mira los pedazos de metal. Mira cómo está eso. Pedazo de la guía ahí. Taponó el chupón. Hey, un saludo tengan todos. Estamos aquí en Noguera Moro Mechanic y hoy vamos a continuar trabajando con este BMW. Esto es un 2014 320i, motor N20, turbo alimentado, 4 cilindros, creo que es 2.0, me parece. Pero bueno, hoy estamos haciendo hoy aquí es la cadena de distribución y ya tenemos quitado lo que es la tapa válvula y quitado lo que es el subframe. Entonces vamos a continuar quitando lo que es las flechas, el diferencial delantero y el oil pan para ya empezar a setear el punto y cambiar las correas, o sea, las cadenas, perdón. Entonces, sigan viendo el video. Aquí les dejo, si no han visto cómo se quita la tapa de válvula o no han visto cómo se quita el subframe, aquí les dejo el video para que lo vayan a ver en nuestro canal de YouTube. Y tengan buen día, disfruten el video, denle un like, den sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita para que vean más videos como este al que le interese aprender mecánica y en estos carros que son muy raros de trabajar. Así que ya saben, tengan buen día. Bueno, ya subimos completo el vehículo y como pueden ver, aquí abajo ya no tenemos nada. Vamos a lo que es desconectar las flechas, sacar las flechas y el diferencial. Aquí les dejo otro video de otro BMW que tuvo un problema a la hora de sacar la flecha. Se trabó el clic que agarra la flecha dentro del diferencial y casi tuvimos que destruir el diferencial para poder sacarlo. Ahora, aquí les dejo el video, si lo quieren ver y disfrutar. También les dejo un tip de cómo sacar la flecha lo más fácil posible y sin dañar el diferencial. Así que continúen viendo. Ahora, vamos a sacar primero esta flecha del lado acá y después vamos a sacar esta otra. Me huele mucho las manos de la vez que intenté sacar la otra. Hace 2 días. Todavía estoy adolorido. Ahí salió. Bueno, aquí tenemos la flecha. Aquí tiene un clic. Este fue el que a mí se me trabó en el otro BMW. Entonces tenemos la flecha completa afuera. Y ahí salió las dos flechas. Está durísimo. Vaya para carajo. ¡Ah! No lo miren para arriba usted que se van a embarrar todo. Bueno, y ahora sí. No, macho, que dedo. Ya estamos listos para sacar el hoyo, pues. Bueno, sí, tengo que drenar el aceite. ¿Cómo voy a sacar si no dreno el aceite? Ahí dejamos que drene el aceite. Entonces, saca el carte. Y se pone bien pendeja para salir.
Oh my God. Esto está gravísimo. Holy cow. What? Esto está grave, papi. Esto está gravísimo. Ups. Pues parece hubo daño en el motor. Creo que en los connecting rods, en los bearings, es lo que me parece que hubo el daño. Hay limallas de metal en el cárter. Así que vamos a impresionar con la linterna a ver qué vemos.